Saludos y lindo día. Bienvenidos al canal. Hoy te invito a compartir y suscribirte. No olvides hacerlo marcando la campanita. Saludos y bienvenidos al canal. Hoy tocaremos aspectos básicos sobre la manera de actuar de la organización Watchtower Bible and Tract Society, identificando el propósito de esta para hacer lo que hace, el método que utiliza para llevarlo a cabo y los medios para lograr sus objetivos. El propósito de la literatura generada por la Watchtower Bible and Tract Society puede resumirse en tres aspectos básicos. Número uno, producir una unidad de pensamiento entre sus adeptos. Número 2, ocupar el tiempo disponible entre sus seguidores para servicios de propaganda de sus publicaciones. Y número 3, captar y producir fondos para sostener a escala mundial el adoctrinamiento de la humanidad. El fin último de producir esta unidad de pensamiento radica en aceptar que la profecía de que Jesucristo ya vino, y este punto es medular, no importa si su venida fue en el 1874, 1914, 1918 o si fue en 1919, y se excusa como una antigua luz justificando que se adhiera la nueva luz que reinterpreta la escritura, utilizando para esto un razonamiento circular. Los métodos que usa la organización son precisamente las referencias bíblicas dentro de su literatura. Estas referencias de textos bíblicos en la literatura de la Watchtower es abundante y tiene el propósito de servir como carnada para las personas que sinceramente están buscando satisfacer su necesidad espiritual y tienen limitados conocimientos de lo que exponen las Sagradas Escrituras. Y esto conlleva o representa un potencial terreno para cultivo de acuerdo a los intereses de la Watchtower. Aquí podemos ver los diferentes medios que utilizan para captar miembros. Entre los medios impresos, pues los tratados, libros, revistas, folletos, etcétera. Medios de comunicación, esto pues es una visualización histórica, los fotodramas en el 1914, la radio en el 1925 a 1937, fonógrafo, los discos que utilizaban para los fonógrafos, exhibidores, reuniones semanales. Entre los medios electrónicos, pues cintas de audio, CD-ROM, DVD, películas, videos, página web de la organización Zoom y otros más pues, con la nueva cajita. Los medios psicológicos, pues la persecución, el Armagedón, la gran tribulación. Esos son aspectos que capitalizan para poder atraer a las personas y hacerlos, pues captarlos dentro de la organización. El origen de la venta de la literatura a gran escala se inicia con Joseph F. Rutherford en la asamblea en Cedar Point del 5 al 13 de septiembre del año 1922, cuando instó a la multitud diciéndole: anuncien, anuncien, anuncien al rey y su reino.
El texto bíblico utilizado para justificar esto fue Mateo 24:14 y a partir del año 1927 inició la predicación de casa en casa con libros los domingos. Había dos categorías para los propagandistas del mensaje: los publicistas, que eran vendedores de literatura a medio tiempo, y los colportores, que eran vendedores de la literatura a tiempo completo. En el año 1925, el señor Joseph Franklin Rutherford establece el sistema de reportar horas de servicio en el campo de la predicación. Los publicistas se conocen hoy día como publicadores y ellos hacen 10 horas de servicio en adelante durante el mes, y los colportores se denominan hoy día como precursores regulares y actualmente son 70 horas al mes que deben hacer. Sin embargo, antes eran 90. En ocasiones, cuando hay campañas de propaganda, ¿verdad? Cuando viene el superintendente de circuito o alguna persona de alta jerarquía dentro de la organización, pues se hacen este tipo de propaganda que los precursores auxiliares pueden hacer un precursorado, o sea, una predicación extensiva por 30 horas. En la actualidad, debido pues a la situación que tenemos de salud, se le permite a los publicadores reportar 15 minutos al mes para evitar aparecer como inactivos. Cabe destacar que una persona que tenía pues menos de 10 horas, pues ya estaba siendo mal vista dentro de la congregación, como que no era suficientemente espiritual. ¿Qué fue lo que pasó para que la organización decidiera dejar de cobrar por los libros y la literatura? Pues esto fue a raíz del caso legal por evasión de impuestos del ministro Jimmy Swaggart. Desde el 1980 al 1989 estuvo litigando porque el erario le estaba cobrando los impuestos desde los años 70. Como él vendía videos, vendía también grabaciones y no sometía al erario el impuesto debido, pues se lo vinieron a cobrar, y el 21 de febrero de 1990 la sociedad envió una carta a todas las congregaciones sobre la nueva política relacionada a la literatura. Claro, porque una vez se vio el caso y se dictaminó que había que reportar al erario público, al Internal Revenue Service, o sea, al servicio de rentas internas en los Estados Unidos, pues tenía que reportar los taxes, los impuestos al gobierno. Y la sociedad, pues entonces envía la carta a las congregaciones de que iban a adoptar este método de distribución de literatura basado completamente en donaciones, indicando que el pueblo de Jehová se encuentra en posición de simplificar gran manera nuestro trabajo de educación bíblica y separarnos de aquellos que comercializan la religión. Entonces, pues como ellos también pues estaban obteniendo ganancias con la venta de literatura, pues se ampararon en esta estrategia para evitar entonces tener que pagar dicho impuesto. Vemos aquí copias del documento de la Corte respecto a la participación de la Watchtower dentro del caso legal que se estaba llevando en contra del señor Swaggart, y en el mismo pues la Watchtower fungió como amigo de la Corte a favor del señor Swaggart, del ministerio de Jimmy Swaggart.
¿Cómo usa la Watchtower el concepto o idea de la persecución? El objetivo del espectro de la persecución y la intolerancia es servir de muletilla a la que se recurre cuando en el pasado, ¿verdad? Antes interesaban vender sus escritos y en la actualidad ganar mayor cantidad de adeptos. Los nuevos miembros potenciales representan un capital prospectivo para la organización y de ellos se sirven como mano de obra gratuita, recursos, demandas, legados potenciales, tales como donaciones, propiedades, negocios, herencias en beneficio y o a favor de la organización. Aquí tenemos la portada y la contraportada del folleto Donaciones planificadas para favorecer el servicio del reino en todo el mundo. Este es un folleto de 32 páginas que publicó la organización mostrando todas las formas en que podía donarse a la organización Watchtower Bible and Tract Society bienes, muebles e inmuebles. Han pasado más de 2000 años desde la muerte de Jesucristo y solamente una persona en la historia ha podido entender con capacidad la Biblia. Charles D. Russell no hablaba, él no leía ni escribía hebreo, griego ni latín. Russell era reconocido como la persona nombrada por Cristo durante su inspección en 1918 y su representante para identificar a los hijos de Dios. Yo recomiendo que vean los videos Modus Operandi y la inspección parte 1 y parte 2 dentro de este mismo canal porque en el video de Modus Operandi aparece el juicio de Russell. Para 1918 Jesucristo vino y aprobó lo que estaba haciéndose dentro de los estudiantes de la Biblia, como se conocían antes, los testigos de Jehová, y todo lo que estaba haciendo, pues la Watchtower estaba correcto y los nombró sobre todo como el grupo aprobado de entre la humanidad haciendo su voluntad. Sin embargo, el 31 de mayo de 1935, en una asamblea en Washington, D.C., Joseph Franklin Rutherford hace un cambio de doctrina y presente a la gran muchedumbre como clase terrenal y convoca a toda la asistencia para recoger esta gran multitud, o sea, que fueran partícipes para la recolección de la gran muchedumbre. Más tarde presenta como los hijos de Dios a los 144,000 en su libro Salvación. Y nosotros entonces en esta parte de la presentación vamos a tener como referencia dicho libro. Vemos que se distingue aquí en el recuadro coloreado de amarillo la identificación de la clase del reino que se limita a 144,000. Ya aquí se está haciendo la distinción entre ese rebaño pequeño y que se refiere, según Lucas 12:32, a la manada pequeña que el Padre ha decidido darle el reino, pues se identifica solamente con esas pocas personas, los 144,000, haciéndolo en contraste, dando un contraste con el resto de la humanidad. Vamos a leer directamente de la fuente el libro Salvación, página 64, donde se hace la distinción aparte de los 144,000. Ahora vamos a hablar de las otras ovejas, ¿quiénes son? El Señor está ahora congregando en torno a sí a sus otras ovejas, por cuanto es el debido tiempo para ello. A estas se las llama también ovejas porque son personas de buena voluntad hacia Dios, su Rey
y su reino. Desean conocer y hacer lo que es justo, siendo esa la razón por la cual buscan al Señor. Por cuanto los caminos de Jehová son siempre justos, lo que forman las otras ovejas del Señor no están limitados en número determinado, se les llama la grande muchedumbre. Y estamos citando directamente del libro Salvación. ¿Cómo utiliza la organización Watchtower Babylon Tract Society la escritura? Al parecer el significado de lo que está escrito en la Biblia no significa lo que la persona lee. Veamos cómo la Watchtower hace gala de su interpretación de las escrituras. Vamos a tratar algunos ejemplos para ilustrar la aseveración antes expuesta con la misma literatura de la organización, literatura que de por cierto no le es nada agradable que se muestre porque se considera obsoleta ante la nueva luz. Lo que sigue a continuación es el alimento espiritual que se masticaba en la congregación cristiana. Los eventos y personajes bíblicos a continuación, o sea, la nueva luz de aquel entonces, no significan lo que leemos e interpretamos en la Biblia. Y vamos a verlo a la luz de estos cuatro personajes que tenemos aquí: Noé, Rahab, los Gabaonitas, Jehú y Jonadab. Noé es el primer personaje que vamos a ver, personaje bíblico. Noé no es Noé, ni el arca donde se montó para sobrevivir al diluvio él y su familia junto con los animales. El libro Salvación, página 75, lo explica así, de esta manera. Noé prefigura a Jesucristo. Los hijos de Noé y sus esposas representan a los que se refugian en la organización actual de Dios, y el arca representa a la organización de Dios. En la página 75 del libro Salvación, en la sección titulada Grande Muchedumbre, y en el párrafo con referencia a sobrevivientes del diluvio, dice lo siguiente: y permaneciendo en ella hasta terminar el diluvio, siendo esa la manera en que hallaron protección y seguridad en el arca, la cual representó a la organización de Dios. Hallando refugio en el arca, los hijos de Noé y las esposas de ellos representaron a los que hallan refugio en la organización de Dios en el tiempo actual, o sea, en el tiempo presente. Veamos qué dice la escritura sobre Rahab, o sea, la escritura según la cita la organización Watchtower Babylon Tract Society. Cuando leamos el relato de Josué 2, capítulo 2, versículos 1 al 7, debemos tener en cuenta que Rahab no solo ayudó a esconder a los espías, sino que Rahab es en ese entonces la representación de la gran muchedumbre huyendo a refugiarse en la organización de los testigos de Jehová. Y esto es el libro Salvación, página 87. Y vemos como dice ahí: Rahab de Jericó y los miembros de su familia fueron protagonistas en uno de los dramas proféticos de Jehová, prefigurando y prediciendo a la grande muchedumbre. Y esa es la razón por la cual el relato de la Biblia concerniente a Rahab es de peculiar interés para la clase Jonadab, o gente de buena voluntad. En la página 88 del libro Salvación leemos: el tiempo del principio del cumplimiento de este drama profético, como plenamente lo muestran los indisputables hechos conocidos a los cristianos como verdaderos, fue como por el año de 1918 de la era común, tiempo en que Cristo Jesús, el mayor Josué, vino al templo de Jehová. Y aquí hasta cita una publicación que es La Torre del Vigía de junio de 1939. Y esto es una joya porque esta es la confirmación de que esto se machacó dentro de la congregación cristiana de los testigos de Jehová como hechos
indisputable. Vemos aquí los Gabaonitas. Los Gabaonitas de Josué, capítulo 9, versículo 27, no son los aguadores y leñadores en el relato bíblico. En realidad, son las personas buenas que se unen a los testigos de Jehová en la actualidad sirviendo al mando del mayor Josué. Y vamos a ver la evidencia. Página 98 del libro Salvación. Tenemos aquí, en este recuadro coloreado, donde dice estos gabaonitas que se unieron a Israel en su servicio bajo el mando de Josué, proféticamente prefiguran a la gente de buena voluntad que se une a los testigos de Jehová en el tiempo actual y sirven a Jehová Dios bajo el mando del mayor Josué, Cristo Jesús. Página 74 del libro Salvación. Tenemos aquí que dice que Jehú en su celo representó al Señor, o sea, prefiguró a Cristo. Y más abajo vemos que la clase Jonadab tiene que ejercer la misma fe y obediencia que se requieren de la clase del siervo electo, el pequeño rebaño. Y se cita a Isaías capítulo 42, versículo 1. Por lo tanto, esta clase, ¿verdad?, que apoya al pequeño rebaño no es nada menos que la grande muchedumbre bajo, bajo un título nuevo, la clase Jonadab. Y si había alguna duda, esto se pone mejor porque dice la página 72 del libro Salvación que Jehú dio a Jonadab la mano y lo subió al carro, indicando de esa manera que el Señor Jesús ofrece protección a la clase Jonadab y la invita a buscar protección en o bajo su organización. Y esto es otra joya, siendo el carro símbolo de la organización de Jehová. Y Jonadab fue tomado en la carroza con Jehú y fue con él, lo cual muestra que la clase Jonadab viene a ser compañera y anda junta con los ungidos, seguidores de Cristo. Así que estos son los que acompañan al rebaño pequeño. Mira qué tal.